La bienvenida a la doctora Vania Aldrete, profesora investigadora de la Escuela de Psicología de la Universidad Panamericana, porque hay un tema muy importante. La exposición prenatal al virus SARS-CoV-2 incrementa el riesgo de alteraciones neurológicas en bebés. Atender a nuestros bebés es cuidar el futuro de nuestro país, y usted bien lo sabe. Se ha dicho en las investigaciones que se han hecho de 2 años a la fecha, sabemos que el SARS-CoV-2 sí daña alguna parte o en algunas personas infectadas las cuestiones neurológicas. Doctora Vani Aldrete, ¿cómo está usted? Excelente día. Buenos días, Raúl. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias a usted, sobre todo este tema que antes era desconocido y de hace 2 años a la fecha se ha descubierto esta enfermedad, se ha descubierto sobre todo el daño que hace, y en el caso de pues los bebés, pues es muy difícil, ¿no? Que se esté dando a conocer este tipo de información. Así es, realmente es una población a la que no se ha atendido y a la que no se ha volteado a ver la importancia y los efectos que puede tener la exposición de este virus. Y en este caso, doctora, ¿cómo han ido estos descubrimientos? ¿Qué efectos tienen? Porque hablar de cuestiones neurológicas, a veces uno que no sabe exactamente y que no es experto en la materia dice, pues neurológica nos afectará a las neuronas, dolores de cabeza. Es que es un mundo, ¿no? Un mundo que abarca este tipo de cuestiones. Exactamente, Raúl. Mira, básicamente los resultados de nuestro proyecto de investigación son dos. Uno, encontramos anormalidades de los movimientos fidgety y ausencia de los movimientos fidgety. ¿Qué son estos? ¿Qué significa eso? Son los indicadores de alto riesgo para desarrollar alteraciones neurológicas. Pero como bien me preguntas, ¿esto qué significa? Bueno, tenemos bebés que tienen un riesgo de no alcanzar su potencial de desarrollo cognitivo y socioemocional. Y por otro lado, tenemos un riesgo de resultados neurológicos severos. Y déjenme poner aquí dos ejemplos muy concretos para tratar de diferenciar estos dos posibles resultados. Tenemos un niño que lo hemos seguido ya a los 20 meses y que hemos visto, le hemos preguntado a la mamá qué hace este bebé en diferentes dominios o características del desarrollo motor, cognitivo, del lenguaje, etcétera. Y te puedo decir que a los 20 meses este bebé no hace absolutamente nada de lo que hace un niño a los 20 meses, por un lado. Y por otro lado, tenemos un niño en particular que tiene un riesgo de llegar a parálisis cerebral, es decir, que no pueda ser ambulatorio. O sea, una detección temprana y una intervención temprana marcaría la diferencia en este niño para que pueda caminar o no pueda caminar. Entonces, contestando a tu pregunta de los riesgos neurológicos, que en este momento, cuando son bebés, hablamos de riesgos, hablamos de dos tipos de riesgo. Retraso en el neurodesarrollo, que no es poca cosa, y una parálisis cerebral, que es un resultado muy, muy severo. Sobre todo, doctora, estaba viendo que 11% de los neonatos expuestos estudiados presentan la ausencia de lo que usted decía. 11%, si lo manejamos de 100 bebés, son 11 niños, que es una cifra alarmante, alarmante, desgraciadamente, por ese tipo de situaciones. Aquí, doctora, la pregunta sería, yo como padre, ¿cómo puedo darme cuenta? Usted ya nos lo dijo también, falta de movimiento si no hacen lo que un bebé podría decirse dentro del ámbito normal, puede hacer como movimientos, llorar. ¿Qué otros aspectos podría detectar un papá para saber si su hijo tiene ya alguna alteración neurológica? Yo creo que no, es importante no cargar a los papás con una responsabilidad, ¿no? O sea, que ellos detecten si tienen una alteración neurológica o no. Yo creo que hay que apelar a la sensibilidad de los padres y los padres, como lo he mencionado en otras ocasiones, los padres son muy inteligentes y muy sensibles y aquí hay que empoderarlos. Ellos son los que tienen el conocimiento y saben que algo está pasando. Y ese algo está pasando, hay que llevarlo con un especialista a quien hay que pedirle y adjudicarle la responsabilidad de que haga el diagnóstico. Y precisamente es eso, doctora, con especialistas. En este caso, podremos ir si vamos al Seguro Social, al ISSSTE o a cualquier institución de gobierno, ya sabe, tenemos que ir primero con el médico
familiar, luego de ahí que lo manden a un especialista, pero tendría que ser un especialista en qué materia para poder analizar precisamente si tiene o no tiene algún daño neurológico. Lo ideal sería, o sea, esta es la otra parte. Urge en todas las instituciones de gobierno que atienden a madres, urge departamentos de seguimiento neurodesarrollo, porque lo ideal no es solo un especialista, o sea, puede ser un médico junto con un psicólogo, junto con un nutriólogo, junto con un enfermero, es un equipo de seguimiento al neurodesarrollo entrenado para hacer este tipo de detección y este tipo de diagnóstico, ¿no? Entonces, aquí la cuestión o lo grave es que no tenemos departamentos suficientes de seguimiento al neurodesarrollo en nuestras instituciones públicas de salud. Cuando tú dijiste, Raúl, es alarmante la cifra. Efectivamente es alarmante que el 10% de la población que se infectó en el 2020, o sea, va a venir una bola de nieve tremenda y tenemos que prepararnos. ¿Y cuál sería la forma para prepararnos? Sería tener estos departamentos de seguimiento al neurodesarrollo en instituciones públicas para que entonces los papás puedan tener a dónde ir, donde tengan todo ese equipo para hacer este tipo de trabajo. Y es que, aunado a lo que usted comenta, doctora, cambió la medicina por completo, cambió la forma de atender. Si le voy a poner un ejemplo, yo fui de los primeros infectados en el 2020, me estaba muriendo prácticamente, pero para poder darme de alta se tardaron 2 años. Algunos especialistas que me ayudaron de una institución, pues de gobierno, tuvieron que hacer una serie de exámenes porque dentro de las secuelas está que yo físicamente antes del contagio era sano y ahora tuvieron que cambiarme incluso la alimentación, la forma de vivir, ¿no? Porque de repente se inflaman las articulaciones, de repente los dolores musculares, de repente un cansancio extremo. No importa que haya pasado una hora de haber despertado, y eso nos comentaban los especialistas, que se debe a que la medicina ya debe de tener un equipo multidisciplinario, porque ya no es nada más el médico familiar, ahora tiene que ser el neurólogo, tiene que ser el dietista, nutriólogo y una serie de especialidades que se tiene que ver precisamente con esta nueva enfermedad del SARS-CoV-2. Y es lo que usted dice, no hay desgraciadamente en hospitales públicos, en hospitales privados apenas se está reactivando este tipo de grupos multidisciplinarios que ya es urgente, no es si se quiere contemplar, ya es urgente que se tenga porque hay muchas personas infectadas que se hace la prueba, incluso a veces no se hace la prueba y ya como ya pasaron los 14 días, pues siguen su vida sin saber que a lo mejor fueron afectados. Hay personas que les han salido enfermedades que no habían tenido nunca en su vida. Efectivamente, Raúl, yo creo que la pandemia nos tiene que enseñar cosas. Tenemos que ser diferentes después de la pandemia. Y una de estas reflexiones que tendríamos que hacer es qué vamos a hacer diferente. Y me parece que una forma diferente de aproximarse a la salud sería prevenir. O sea, y estos departamentos de seguimiento al neurodesarrollo tendrían que estar insertados desde las unidades de cuidados neonatales para hacer esta interpretación, esta detección de la conducta, interpretación de la conducta neonatal y poder acompañar a todos los bebés que tienen algún factor neurológico, algún factor de riesgo neurológico, acompañarlos desde el primer día, desde el momento uno de su nacimiento. Y cuando o sea, ¿cuál sería nuestra aproximación distinta? Prever, acompañar, potenciar las fortalezas que tiene ese bebé con factores de riesgo. Y si nosotros prevemos, nos fortalecemos a esperar a que se manifiesten estas dificultades hasta la etapa escolar, por ejemplo, con estos niños, cuando sea evidente que no camine o que pues en la escuela no pueda leer, etcétera. Pero si hubiéramos hecho algo en cuanto todavía podemos tomar toda la plasticidad, es mucho más sencillo trabajar con un bebé, con un niño chiquito que con un niño que en donde ya se establecieron las dificultades. Resumiendo, Raúl, me parece que lo que nos tendría que enseñar la pandemia y ojalá podamos reaccionar es aproximarnos a las dificultades previéndolas y no esperando que se manifiesten.
Así es. Doctora Vania Aldrete, profesora investigadora de la Escuela de Psicología de la Universidad Panamericana, le agradezco bastante esa entrevista. Te agradezco a ti, Raúl, y a todo tu auditorio. Que tengan buen día. Gracias, muy buenos días.